Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto saludarlos todos nuevamente en este día viernes. Vamos a continuar con nuestras notas dogmáticas de Cristología. Ahora vamos a ver algunas concepciones sobre, dentro de la historia de la teología, algunas concepciones sobre la redención, ¿verdad? La salvación. Vamos a ver algunos aspectos y con ello vamos a partir en este día. No sin antes, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, encomendarnos al Señor que nos ayude con su presencia, con su amor y con la fe que tanto necesitamos. En estos tiempos también tanto la paz y pues seguir conociendo y profundizando en el misterio del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a estas notas dogmáticas de Cristología. Ujú. Concepciones sobre la redención, la soterología en la historia de la teología. Vamos a ver este aspecto. Son 4 concepciones. A ver si las podemos abarcar todas en esta mañana. Primero, dentro del curso de la historia de la teología, se han elaborado varios modelos soterológicos. Acuérdense que la soterología les decía que significa redención, salvación. Afloran muchas ideas sobre las condiciones o las tendencias o conceptos, ¿verdad?, que sirven de principio de ordenación de las diversas afirmaciones bíblicas sobre la redención. Estas concepciones soterológicas básicas más importantes son las siguientes. La primera, la redención como divinización del hombre, según el pensamiento patrístico. Segundo, la redención como satisfacción, pensamiento de la Edad Media, especialmente con Anselmo de Canterbury. Tercero, la redención como emancipación, es decir, autonomía del sujeto, esto durante el pensamiento de la Edad Moderna. Y la redención como liberación integral, como divinización integral. Muy bien, entonces esos 4 puntos son las 4 concepciones soteriológicas que vamos a tratar de estudiar. La divinización, la satisfacción, la emancipación y la liberación integral. Bien, vamos con el primer aspecto, la divinización del hombre. Las enseñanzas de los padres de la Iglesia
están marcadas por la unidad interna entre la teología y la oikonía. Vamos a ver qué es la oikonía antes de que continuemos. Oikonía. La oikonía es el saber que se ocupa de un asunto. La oikonía tiene que ver precisamente con el mundo de la economía, es decir, la economía de la salvación. Por eso la palabra oikonía viene del término oikos, que designa la unidad básica de producción y reproducción en la antigua en la antigua Grecia. Y oikonía, cuando se junta esa palabra, significa el saber que se ocupa de él, el que deriva la palabra actual economía. Oikonía es la economía de la salvación. Cada vez que escuchemos, no sé si ustedes lo han escuchado, no sé cuántas veces lo han escuchado durante su vida, la palabra de la economía de la salvación. Y estamos dentro de la economía de la salvación. Siempre hemos estado dentro de esa economía. Pero entonces, al hablar de oikos, que significa la unidad básica de producción, y pasar de la antigua Grecia a oikonomía, oikonomía, que significa el saber que se ocupa de, entonces de ahí viene la palabra economía. Entonces, soteriología significa redención, salvación, y la oikonía significa la economía. Y la teología, el estudio de Dios, la teología, estudio de Dios. Entonces estamos hablando aquí de la teología del estudio de Dios y la economía de la salvación. Bien, eso es lo que enseñaban los padres de la iglesia. Dios mismo es el sujeto soberano en la redención. Dios mismo es el sujeto más importante de toda la redención. Él es Él está en toda la historia de la salvación. Ahora, actúa también en su palabra encarnada, que es Jesucristo, por medio del cual se reconcilia con el mundo, ¿verdad? Y en virtud de la unión hipostática en Jesucristo, confluyen y se unen inseparablemente los dos movimientos, de Dios al hombre, que es la autocomunicación, el Espíritu Santo, la gracia y el amor, y del hombre a Dios, es decir, la obediencia a la alianza, el sacrificio y la representación vicaria. Como les comentaba la vez pasada también, esas dos relaciones, el abajamiento, Dios baja al hombre, y la subida, el ascenso, que es el hombre hacia Dios. Entonces, encontramos también esta parte, ¿no? Hay dos movimientos en la unión hipostática en Jesucristo que confluyen de la siguiente manera: de Dios al hombre, la autocomunicación, el Espíritu Santo, la gracia y el amor, y del hombre hacia Dios, es decir, a través de la obediencia a la alianza, el sacrificio y la representación vicaria. Bien, dentro de la encarnación tiene como meta hacer al hombre semejante a Dios. Vencidos el pecado y la desobediencia, se alcanza la participación de la criatura en la vida divina, es decir, la divinización. Aquí la cruz y la resurrección ocupan un segundo plano respecto a la encarnación. Esto también es muy interesante porque ha habido controversia en algunos momentos de la historia, inclusive dentro de nuestras clases. En algún momento alguien preguntaba si con el nacimiento de Cristo ya estábamos salvados, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesitaba pasar por la cruz. El simple hecho de el haber nacido, el haberse encarnado en el seno de la Virgen María, pues ya era la salvación. ¿Para qué sufrir, no? Ese es un aspecto. Otros decían que para qué Jesús tenía que padecer. Si con el simple hecho de ser Dios en la tierra, pues ya con eso teníamos la salvación. Y han surgido varias controversias, precisamente en esta es una de ellas, ¿no? El pensar que por medio del nacimiento de Cristo, por su encarnación, pues ya no necesitamos otra cosa más, porque con eso ya se ha vencido el pecado y la desobediencia, y se alcanza así también la participación en la vida divina.
Ese es un pensamiento que en algún momento también y a lo largo de la historia se han preguntado muchos, ¿no? Como la pregunta fundamental en medio de todo esto es, si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Verdad? Entonces, esa pregunta, ¿verdad? Que resuma muchas veces en muchas partes del mundo, también a veces resume nuestra propia vida cuando decimos, es que Dios no me escucha, no me entiende, creo que Dios me ha abandonado. Esas son preguntas precisamente de este aspecto, ¿no? De la encarnación. Pero entonces, la encarnación, dice, tiene como meta hacer al hombre semejante a Dios. Es la encarnación, hacer semejante al hombre a Dios. Ahora, vencidos el pecado y la desobediencia, se alcanza la participación de la criatura en la vida divina, en la divinización. Gracias a Dios que Cristo ha nacido porque ha tomado nuestra condición. Por eso la meta de la encarnación es Dios hacerse hombre, ¿verdad? Entonces, la meta al hacer al hombre semejante a Dios, ¿verdad? Dios abaja hacia el hombre, ¿verdad? Es hombre, es humano, está entre nosotros con toda la fuerza de la divinidad, pero también el hombre lo diviniza, puesto que al inicio de la creación del mundo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Lo hizo a su imagen y semejanza. No lo hizo un Dios, pero lo hizo a su imagen y semejanza. De tal manera que participaba Adán y Eva de todas las gracias y bendiciones que del Padre procedían, ¿verdad? Y que por el hecho del pecado, pues esa gracia que habían recibido, pues se fue marcada por el pecado y la desobediencia. Bien, pero entonces lo que hace Cristo en la encarnación es volver a darle sentido al hombre, ¿verdad? Creado por Dios, una nueva criatura. Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Es el nuevo Adán, ¿verdad? Y la iglesia es la nueva Eva, María es la nueva Eva, ¿no? Bien, entonces dice este pensamiento pues de la divinización del hombre en la patrística, dice que aquí la cruz y la resurrección ocupan un segundo plano respecto a la encarnación, ¿verdad? Ese pensamiento que les digo, que se ha encerrado en muchos periodos de la historia. La redención entonces física, la que abarca la naturaleza total del hombre, solo puede entenderse sobre el trasfondo de la visión trinitaria e histórico-salvífica global, es decir, la redención física, es decir, la redención que abarca toda la naturaleza del hombre, la salvación total del hombre, físicamente hablando, ¿verdad? Se debe de entender desde la visión trinitaria e histórico-salvífica global, ¿verdad? Es decir, que la salvación es para todos, la redención, la soteriología es para todos, la divinización es para todos. Dios no está haciendo una división entre si estos que viven en Europa, si estos que viven en América, no, es una histórico salvación global, ¿ya? La naturaleza del hombre es totalmente divinizada. Bien, ahora la divinización solo puede alcanzarse a través de la participación en la humillación del Hijo, que se presentó al alcanzarse a través, que se presentó bajo la forma de siervo, Filipenses 2:7, y fue enviado a la carne del pecado, Romanos 8:3. Fíjense, esto también es muy interesante, porque no está hablando de la cruz y la resurrección, está hablando de la encarnación. La patrística le daba mucho énfasis en el hecho de la Navidad. De hecho, hay muchos, cuando lleguemos a la Navidad, al Adviento y al periodo de la Navidad que estamos muy pronto a celebrar, si uno pudiera estudiar la primera lectura y la segunda lectura de la liturgia de las horas, de los tomos, durante el tiempo de la Navidad y el Adviento, se van a encontrar con textos maravillosos de los padres de la antigua, los padres patrísticos de la primitiva comunidad cristiana y los padres de la iglesia. Van a encontrar textos maravillosos, elocuentes, que redundan en las alabanzas, en el estudio teológico, en el estudio de la cristología de la encarnación, que ya se viene dando en los principios de la iglesia, con los padres de la iglesia. San Andrés de Creta es uno de ellos, entre otros, ¿no? Que hablan una exquisitez leer esos textos durante el Adviento y la Navidad. Ojalá quienes tengan el acceso a la liturgia de las horas, ya sea a través
de las aplicaciones o en el libro físico, puedan interiorizar en el oficio de lectura esa parte que a veces no podemos o no tenemos tiempo de leer. Esa parte trae tanto la primera lectura, como es una lectura bíblica, como la segunda lectura, que es un comentario o un texto de los padres de la iglesia, y muy interesantes, ¿verdad? Por eso los padres de la iglesia hablaban mucho respecto al plano de la encarnación, y aquí lo dice con Filipenses 2:7, ¿verdad? La humillación del Hijo, la divinización, dice los padres de la iglesia, solo puede alcanzarse a través de la participación en la humillación del Hijo de Dios, que se presentó en la forma de siervo, ¿verdad? Hecho un niño, un servidor, y fue enviado a la carne del pecado, Romanos 8:3, de tal manera que cuando Cristo toma la condición humana, hace acreedor también al sufrimiento a través de la carne del hombre, ¿verdad? Nuestra humanidad. Ahora, el Logos encarnado ha superado definitivamente por su cruz los abismos del pecado de Adán, es decir, la soberbia y la desobediencia, y se ha convertido en su resurrección en el nuevo Adán. Fíjense cómo los padres de la iglesia pasan del tema de la encarnación después a la resurrección, pero la resurrección vista como encarnación, ¿sí? El Logos encarnado, la palabra de Dios encarnada, ha superado definitivamente por su cruz los abismos del pecado de Adán, es decir, la soberbia y la desobediencia, y se ha convertido en resurrección en el nuevo Adán. Por eso Cristo es el nuevo Adán, ¿sí? Porque de la encarnación pasó a la resurrección, y la resurrección es un nuevo encarnarse, es una nueva vida. Por eso Jesús es el hombre nuevo, nuevo Adán, ¿verdad? Una nueva criatura. Y a todos nos ha revestido de esa nueva criatura, puesto que cada sábado de gloria renovamos nuestros compromisos bautismales, aquellos que nos han renovado en la vida de la fe, que nos han renovado también en la vida del hombre, ¿verdad? Somos nuevamente nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces Cristo se convierte en el nuevo Adán, el Logos encarnado. Y entonces en él se contiene la vida nueva para todos los que entran en la forma Christi, en la forma de Cristo, mediante la obediencia de la fe, el seguimiento del crucificado y la esperanza en la participación de la forma de Cristo resucitado. Y vuelvo a hacer aquí un paréntesis que ya lo he comentado en otras ocasiones. La iglesia celebraba en un primer momento como punto de partida la resurrección de Cristo. Y de ahí nace el ciclo litúrgico, ¿verdad? Pusieron un día en el que se celebró la Pascua del Señor, siguiendo la tradición judía, la Pascua de los judíos, la Pascua de Cristo. Y de ahí se trasladó hacia atrás para ver todo lo que era la vida pública de Jesús, su ministerio, su nacimiento y su encarnación. Y de ahí nace lo que es la Epifanía, la Navidad y el Adviento. Y después de ahí, la Pascua como punto central, después de ahí viene todo lo que es la Pascua de Resurrección. Todos esos también, y de hecho también en la liturgia de las horas, cuando tengan esa oportunidad, cuando lleguemos a la Pascua del Señor, todo lo que es los 50 días de Pentecostés, también hay textos muy bellos y los padres de la iglesia que hablan sobre la participación de la resurrección en Cristo Jesús. Y aquí nos falta un detalle, el detalle de la Cuaresma, ¿verdad? Ese periodo tan importante de una verdadera conversión, y los textos también nos hablan de esa profundidad del misterio de Cristo encarnado, ¿verdad? Que nos viene a salvar ya no como en el nacimiento de Cristo, sino como la redención de Cristo, dar la vida por el amor a los hombres, ¿verdad? Entonces de ahí ya viene ahora sí que todo el tiempo litúrgico. Y aquí al final de todo entra lo que es el tiempo ordinario, que ese ya va a ser un periodo más avanzado, y se van estudiando las lecturas del día. De hecho, en la antigüedad se le llamaba primera semana después de la Epifanía, segunda semana después de la Epifanía, hasta llegar a la primera semana de la Cuaresma. Y después pasaba a la Pascua, y de la Pascua pasaba a lo que es el tiempo ordinario, que decía así, ¿verdad? Primer domingo después de Pascua, segundo domingo, 30 domingos después de Pascua, hasta llegar otra vez a la Navidad.
al Adviento. Eso ha cambiado. Ahora pues se divide por ciclos litúrgicos y por temas muy puntuales, ¿no? Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario, ¿verdad? Ya totalmente calendarizado y bien formado. Bien, eso nos para un detalle de lo que es precisamente este pensamiento de la encarnación y cómo se fue trasladando. Bien, cerramos esta parte litúrgica. Y entonces en el Logos encarnado, en la palabra de Dios, en él se contiene la vida nueva para todos los que entran a formar parte de Cristo, mediante la obediencia de la fe, el seguimiento del crucificado y la esperanza en la participación de la forma de Cristo resucitado, que es la invitación que los mismos apóstoles hacían cuando Pedro y Juan salieron a anunciar el Evangelio, ¿verdad? Primero anunciaban a Cristo resucitado y era lo primerito que decían: Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, ¿verdad? Ese que ustedes, ya venía la segunda parte, ustedes a quien lo mataron, a quien mandaron a matar a Cristo, ese está vivo y resucitado, ¿verdad? Las catequesis, digamos, o la evangelización o la misión o las palabras de los apóstoles comenzaba primero con la exhortación a la resurrección y después pasaba a desglosar todos los acontecimientos de la pasión hasta llegar al periodo de las obras, los milagros que hacía Cristo Jesús, ¿verdad? Y de ahí nace la teología, las grandes reflexiones, los grandes comentarios bíblicos, los grandes comentarios internacionales que hoy existen, comentarios internacionales bastantes, muy interesantes, muy bellos, muchos de ellos, y cada uno ya en estos tiempos tan presentes, hay infinidad de reflexiones, homilías, catequesis, infinidad para poder entender el misterio de Cristo. Bien, pero entonces, para que nosotros formemos parte de Cristo, necesitamos también obedecer la fe. Necesitamos también seguir a Cristo crucificado. Y tenemos que tener también la participación en la forma de Cristo resucitado, como diría San Pablo, vivir como resucitados, que es un aspecto que a veces no entendemos durante la Pascua cuando escuchamos esas lecturas que nos hablan precisamente a ser otros resucitados, vivir como resucitados. Bien, los motivos aducidos en la doctrina patrística de la redención, formulados a través de imágenes de impronta más bien antropomórfica, Cristo supera la astucia del demonio y rescata a los hombres del poder del diablo al precio de la sangre. Son ilustraciones populares de la idea básica de la comunicación de la vida divina y no se le debe interpretar como enunciados objetivos definitivos que quedan entenderse al pie de la letra. Fíjense que dentro de la doctrina patrística de la redención también hubo imágenes que, así como estas que tenemos al fondo, imágenes que nos hablan de la redención de Cristo, pero dicen los padres de la iglesia que eso no debe de entenderse como algo definitivo, debe de estudiarse más a profundidad, pero ahí vemos en esas imágenes cómo Cristo supera las astucias del demonio y rescata a los hombres del poder del diablo al precio de la sangre. De hecho, las imágenes, las pinturas, nos pueden hablar, los íconos bizantinos, nos pueden hablar precisamente de eso que está ahí encerrado en ese misterio de la pintura, ¿verdad? Porque cuando uno ve un arte, una pintura, un ícono, nos dicen algo, no es simplemente una expresión espiritual o interna de una persona, sino que es una expresión de fe, una catequesis. Inclusive las iglesias barrocas, las iglesias antiguas que tenemos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, esos templos grandotes, todo tiene una catequesis, todos son catequesis, todo tiene una explicación. Para los grandes monumentos, los retablos, las imágenes antiguas, las primeras imágenes que se encontraron en algunas catacumbas, todas esas son una serie de catequesis que nos hablan de lo que en principio ya la gente comenzaba a tener como principios de fe, el sensus fidei, ¿verdad? Pero aquí hace una nota precisamente en esta primera concepción soterológica, la divinización del hombre y la patrística, de no tomar como objetivo las imágenes, sino no como definitivos, sino entenderse qué significan esas imágenes, ¿verdad? Yo les invito a que ustedes puedan entrar a
Aquí a YouTube hay una, aquí en YouTube hay un, este, hay, hay unos videos que se llaman iconos bizantinos y vienen catalogados por nombre, ¿no? La entrada triunfal de Jesús, la resurrección de Cristo, la natividad de Cristo, y cada una tiene un título, son como 10, 12 videitos de 10 minutos más o menos, y explican los iconos bizantinos, esos iconos que hablan sobre lo que está escondido dentro de esa imagen. Te explica por qué está pintada la Virgen María de esta manera, por qué Cristo está de esa manera puesto en la cruz, y te va explicando, te va dando una catequesis para que tú puedas profundizar en el misterio de cada una de ellas, ¿verdad? Ojalá puedan entrar por ahí. Ya esa página ya casi no, más bien no ha subido nada desde hace muchísimos años, pero siguen estando esos videos ahí guardados en YouTube, ¿verdad? Así se llaman, iconos bizantinos de la crucifixión, y de ahí van a salir los otros dos, los otros más, son como entre 8 y 10 videitos. Bien, ahora, la acción redentora de Cristo y la eficacia universal de la gracia se condensan y resumen en el concepto del teosis deificatio. Anastasio ha sintetizado esta fórmula clave con las siguientes palabras. ¿Qué dice San Atanasio? San Atanasio es uno de los hombres más importantes y más estudiosos de la época de los padres de la iglesia. Él hizo el primer credo que es infinitamente largo, pero va describiendo cada uno de los aspectos que para su tiempo ya eran teología. Ojalá también puedan ustedes buscarlo en internet, está también en Google, pueden buscar el credo de San Atanasio o el credo atanasiano, y ahí van a ver qué tan largo está y cómo hay palabras que ni siquiera nosotros entenderíamos hoy en día, ¿verdad? Palabras que después se va a desarrollar con el tema de los concilios y hasta quedar como hoy lo tenemos el credo niceno-constantinopolitano. Bien, pero ¿qué dice San Atanasio con respecto a la deificación del hombre? Dice: se hizo hombre para divinizarnos, Cristo se hizo hombre para divinizarnos, se reveló en el cuerpo para que llegáramos al conocimiento del Padre invisible, cayó bajo la petulancia de los hombres para que heredáramos la inmortalidad. ¿Verdad? Eso también es muy interesante, y yo lo he dicho en otras ocasiones. El hombre, a pesar de que vamos a morir todos, somos únicos, irrepetibles, pero el hombre sigue siendo inmortal, ¿verdad? Somos seres mortales porque la figura que somos moriremos, pero el hombre es eterno, ¿verdad? El hombre es inmortal porque el hombre va a seguir, va a seguir, va a seguir de generación en generación, ¿verdad? La humanidad seguirá. Ya solo queda en nosotros qué dejamos en esta humanidad, ¿verdad? Como regalo de nuestra historia, como legado de nuestra participación en este mundo creado por Dios, y ya participaremos primeramente Dios, si es que así lo queremos, también por la aceptación a Jesucristo y por pasar a haber hecho bien en la tierra. Seguramente podremos tener la vida eterna, ¿no? Ya un nuevo camino en Cristo Jesús. Pero bueno, eso ya estamos hablando de cosas que serán más adelante. Entonces, la divinización tiene su punto de arranque ya en la creación misma del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Precisamente es aquí donde encontramos esa parte que les decía al principio. La divinización del hombre ya está hecha desde la creación del mundo, ¿verdad? Pero por el pecado y la desobediencia de Adán se perdió eso que Dios nos había dado, ¿verdad? Esa gracia de estar en el lugar más importante, ¿verdad? Por el pecado y la desobediencia, ¿verdad? Pero Cristo viene precisamente a la redención, a volver a retomar el camino que al principio se había vencido por el pecado y la desobediencia. Pero también más se marca aquí al mismo tiempo la diferencia entre ambos, de modo que la divinización
no puede confundirse con una deificación o un endioseamiento del hombre que, negando su condición de criatura, pretendiera igualarse a Dios, ¿verdad? Entonces también eh, el hombre no es que se deificara o se pensara que puede ser un endiosamiento del hombre. Esto es interesante porque muchas de las épocas y culturas antiguas crearon dioses del hombre, ¿verdad? Por ejemplo, Roma creía que el emperador romano era un dios, igual que otras civilizaciones. Creían que el rey o el que iba al frente de ellos era el emperador o rey, lo que sea. Eran considerados a veces como dioses, ¿no? Pero la divinización del hombre no es, ¿verdad? Hacer al hombre dioses, ¿no? Es lo que nos está dando a entender esto, sino que somos divinizados. Dios nos diviniza a nosotros. No es que el hombre quiera divinizarse, puesto que quiera tomar el lugar de Cristo o el lugar de Dios, no lo puede hacer. Por eso se dice que somos alter Christus, otros Cristos, ¿verdad? Es decir, seguimos a Cristo con nuestra forma de ser, nuestra propia vida, congruente, satisfactoria, etcétera, para podernos parecer a Cristo. Dicen por ahí que el que más se ha asemejado a Cristo de todos los santos ha sido San Francisco de Asís. Por eso a él le llamaban el alter Christus, el otro Cristo, ¿verdad? Y eso pasó también a muchas personas como una forma de expresión de decir también nosotros somos otros Cristos, ¿no? Como los sacerdotes, como los santos y santas que conocemos, se hicieron semejantes a Cristo, ¿no? Entonces, pero ese es otro aspecto, ¿verdad? Lo más importante aquí es poder nosotros entender que no por el hecho de que somos divinizados vamos a superar a Dios, no, no vamos a ser dioses tampoco, ¿verdad? No podemos pretendernos igualarnos a Dios ni negar nuestra condición de criatura. No podemos decir, pues ya dejé de ser hombre para ser Dios, no, puesto que nuestra naturaleza es humana. ¿Sí? Bien, así pues, la idea patrística de la divinización no tiene nada que ver con las apoteosis mitológicas en las que se pensaba que hacen a los hombres héroes o semidioses, ignorando la diferencia esencial entre la criatura y el creador, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que en las antiguas civilizaciones a los mismos hombres se les hacía ver como dioses o semidioses, como mucha de la mitología griega, y que muchas veces recae todavía en nuestros tiempos. Me estoy recordando ahorita en este momento un documental que vi hace unos días de un pseudo hombre que decía llamarse el Mesías allá en Estados Unidos y que lo creían como un dios. Pensaban que era el mismo Dios, el Mesías enviado, y pues hizo que todos se murieran. Ahora hubo un asesinato, un homicidio, bueno, sí, un suicidio, mejor dicho, un suicidio en masa, en donde les pidió que todos tomaran cierto líquido, ciertas cosas, y porque ya al otro día, en cualquier momento, al otro día, llegaba el fin de los tiempos y que para que pudieran ellos despertar ya en un nuevo mundo, pues tenían que tomar eso para poder nacer a una vida nueva, según su pensamiento, ¿no? Y resulta que al otro día mueren, ¿no? Y por ahí uno que otro alcanzó a sobrevivir, vio eso y salió y dio aviso a las autoridades, ¿no? Y este hombre pues no se murió, ¿verdad? ¿No? Y después lo encarcelan, ¿no? Pero así hay pensamientos todavía hoy de gente así, que piensa que hay seres hombres que son o creen que son dioses, ¿no? Bien, y eso es lo que se pensaba en la época patrística. Ha sido Dios mismo, quien ha salvado en virtud de la acción reconciliadora objetiva de Cristo la distancia surgida como consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué nos dice? Que Dios, el mismo Dios, es quien nos ha salvado, ¿sí? En virtud de la reconciliación de Cristo, su acción salvífica de Cristo, su economía de Cristo, la economía de Cristo. Esa distancia que se había roto por el pecado y la desobediencia,
el pecado, ¿verdad? Eso que nos había separado, nos había hecho lejanos a Dios, ¿verdad? Ahora nos acerca, ¿verdad? Nos acerca con la redención de Cristo, con su encarnación. Mediante la fe y el bautismo, los fieles se unen realmente a la figura de la muerte y resurrección de Cristo. A mí me gusta mucho este aspecto porque cada vez que se celebra un bautismo, ahí morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva. A veces lo decimos así en palabras muy comunes y ritualistas, porque pues eso es lo que hacemos. A veces es nuestra labor, nuestro servicio. Pero cuando uno le encuentra el sentido, cada vez que celebramos eso, renovamos nuestros compromisos bautismales. Y recordamos el misterio de Cristo, que ha dado su vida por nosotros, ha muerto también Él, ha resucitado entre los muertos, es el primero entre todos, ¿verdad? Y también nosotros tenemos que vivir como resucitados. Entonces, despertar también de la muerte y resurrección, despertar de la muerte a la resurrección en Cristo. Ahora, la originaria semejanza con Dios es renovada y elevada a la semejanza de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora ya no es solo por la creación, no somos solo criaturas de Dios, sino que ahora pasamos a ser una imagen renovada y elevada a la semejanza con Cristo. Somos más cercanos a Dios, ya no porque Dios nos haya hecho hombre, a su imagen y semejanza, sino porque ahora es Cristo mismo quien nos hace semejantes a Dios por medio de Cristo. Los discípulos están destinados a participar de la esencia y la imagen de Dios, Romanos 8:29. Y eso nos hace recordar aquel envío de los 72 y después de los 12. Los envió de dos en dos, les dio el poder de expulsar a los demonios, de anunciar la buena nueva, de curar a los enfermos. Y cuando regresan contentos a decirle al Señor, Señor, hasta los demonios se sometían en tu nombre. Y Jesús les dice, esto han hecho porque esto se los ha dado mi Padre, ¿no? Pero cosas aún mayores podrán hacer, dice Jesús. Nos da esa cercanía con la divinidad. La divinidad es, pues, otra expresión para señalar la participación por gracia de la relación filial del Hijo de Dios hecho hombre. Y por esa relación podemos tener esa gracia de Dios de poder expulsar a los demonios, de hablar en su nombre, de curar a los enfermos. Y lo sigue haciendo el Señor, lo sigue actuando y nos lo sigue dando. Muy bien. Aquí pues, a diferencia de la filiación esencial de Logos, se trata de una filiación adoptiva. Por eso decimos que somos hijos adoptivos del Padre, por medio del Hijo. El Hijo de Dios es Jesús. Y nosotros somos hijos de Dios también y hermanos de Jesucristo, ¿verdad? Pero de la forma adoptiva, una filiación adoptiva. Él nos ha adoptado. Precisamente por eso la gracia es algo que en una nueva actitud anímica de Dios frente a nosotros es la comunión, la koinonía que tenemos con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos en una comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos comunión con la vida de la naturaleza divina. Hay una comunión con la naturaleza divina, ¿verdad? Por eso las acciones de Pedro, las acciones de Juan, como dijimos en la clase pasada, el simonismo, este Simón el mago que quería ese poder que tenían los apóstoles, véndanmelo, ¿no? Les doy tanto dinero para que me den ese poder. Maravillaban, la misma gente se maravillaba de estaba asombrada, maravillada de los milagros de Cristo y de sus palabras que eran fuertes, las de Cristo, y que hubo gente que abandonó a Cristo por las palabras que él anunciaba. Bien, y en Jesucristo entonces se hace realidad el proyecto salvífico universal de Dios. A través de él llega el restablecimiento de todas las cosas, y lo va a decir Ireneo de León en uno de sus pensamientos. Y entonces aquí se abarca, como dice también la Sagrada Escritura, en Cristo llegó la plenitud de los tiempos. En Cristo Jesús ha llegado la plenitud de los tiempos. Y se restablece esa comunicación con Dios. ¿Qué dice Ireneo de León? Dice, hemos demostrado así claramente que la palabra
que estaba al principio con Dios, y por la que han sido hechas todas las cosas, y que permaneció siempre con el género humano, ahora en los últimos tiempos, y de acuerdo con el plazo determinado por el Padre, se ha unido con su criatura y se ha hecho hombre capaz de padecer. Se rechaza así la réplica de quienes afirman que si Cristo ha nacido en el tiempo significa que no existía antes. Nosotros hemos indicado en efecto que el Hijo de Dios siempre ha estado junto al Padre. No tuvo entonces su origen, más bien resumió así en sí la larga evolución de los hombres al hacerse hombre a través de la encarnación, y en este resumen nos ha dado la salvación para que pudiéramos recuperar a Jesucristo, para que pudiéramos recuperar en Jesucristo la imagen y semejanza de Dios que habíamos perdido en Adán. Este escrito está en uno de los más importantes que tiene la Iglesia, el texto de Ireneo de León. El libro se llama Contra las herejías. ¿Verdad? Bien, entonces aquí San Ireneo de León demuestra, ¿verdad? Ha demostrado así por medio de la palabra de Dios desde el principio que había sido todo hecho, todas las cosas, y que todo lo que ha determinado el Padre se ha cumplido, ¿verdad? Está el efecto pues del Hijo de Dios, que siempre que estuvo junto al Padre y que también está con nosotros, ¿verdad? Ha dado a los hombres por medio de la encarnación, ¿verdad? El poder recuperar en Cristo la imagen y semejanza de Dios que habíamos perdido en Adán. ¿Verdad? Después, ya más adelante, se va a decir, ya por allá, cuando se llegue por allá por la Pascua, habrá textos de los padres de la iglesia que hablarán sobre lo que a Dios se le lleva como ofrenda. Esa ofrenda que se le lleva a Dios no es más que la misma persona, la criatura misma, la humanización, lo humano del hombre. Y eso es algo también que llama mucho la atención, porque lo que le presenta a Cristo a Dios es precisamente la nueva criatura, la imagen y semejanza de Dios por medio de Cristo a su Padre Celestial. Y yo me lo he imaginado porque pues no hay alguien que lo haya visto, que haya dicho así, ¿no? Pero la reflexión bíblica, la reflexión teológica y cristológica nos dice pues que Cristo llevó a Dios el hombre renovado, ¿verdad? Y me imagino al Padre Dios recibiendo a su Hijo, cargando con la humanidad, cargando con el hombre renovado, diciéndole a su Padre, aquí está lo que es la redención, la salvación. Aquí está la relación nueva que tienes con tu criatura, que ya no es tu criatura, que ahora es hijo adoptivo en Dios. Hijos adoptivos en Dios, ¿verdad? Bien, esto también es de verdad que interesantísimo, llegar a la Pascua y estudiar, leer todos esos textos patrísticos que nos llevan precisamente a esa vinculación con el Padre Eterno, ¿verdad? Y finalmente vamos a ir cerrando. Solo hemos visto la primera. A ver si nos da tiempo en la siguiente transmisión ver las otras tres, si no por lo menos una más. El hombre, dice también dentro de esta primera divinización del hombre, el hombre que se había alejado de Dios se acerca de nuevo a Él a lo largo de un proceso divino de educación a través de los hechos, las enseñanzas y los ejemplos de Cristo. Y esto lo dice Clemente de Alejandría y Orígenes. Nos vamos acercando así, como por ejemplo un ejemplo muy de esto es cuando nosotros en algún momento nos hemos desviado, hemos tenido algún problema, alguna cosa, y de repente decimos, pues voy a ir a la iglesia. Voy a la iglesia, voy a pedirle a Dios que me ayude, voy a ir a misa. Y entonces empieza otra vez el camino, ¿verdad? Ese camino puede ser la educación a través de los hechos, las enseñanzas y los ejemplos del mismo Cristo. Como lo dice Clemente de Alejandría y Orígenes, el hombre que se había alejado de Dios ahora se acerca a través del proceso divino. Fíjense que esto es bonito. ¿Cuál es el proceso divino para acercarse a Dios? La educación a través de los hechos, las enseñanzas y los ejemplos del mismo Cristo. Esto nos lleva a pensar directamente a la catequesis, a la formación cristiana de cada uno de los fieles que pertenecemos a la Iglesia Universal.
de donde se sigue también una posible respuesta a la pregunta por el sentido del dolor. Los sufrimientos de los hombres tendrían la finalidad pedagógica de llevar hacia la configuración plena con los sentimientos de Cristo, humillado y exaltado. Por eso nos vamos a unir también con ese dolor y ese sufrimiento a los sentimientos de Cristo. Cristo también humillado, llevado al sufrimiento, pero también exaltado en la gloria y en la resurrección. Y este proceso global no es una sucesión de acontecimientos de tipo evolutivo, o pensando así como si fuéramos evolucionando, no. En él tiene una significación constitutiva de la libertad creada de Cristo y de los hombres llamados a seguir a Cristo. Este tipo de evolución, ese proceso que vamos sosteniendo de seguimiento de Cristo, solo se da a través de la libertad. ¿Por qué? Porque si ya dijimos al principio que la redención de Cristo es para todos los hombres, ya depende de nosotros, de la libertad que nosotros emprendamos, la libertad de los hijos de Dios. Y es ahí donde tenemos que encontrar nuestra gran ayuda y nuestra gran reserva. Muy bien. Y este proceso global no es, pues, bueno, ese no es una sucesión de tipo evolutiva, se da por la libertad creada. Y la gracia intenta precisamente restablecer la libertad traducida mediante imitación, la semejanza con la divinidad a la relación personal de la existencia y afirmarla en ella. La gracia lo que intenta hacer nosotros cuando hemos optado libremente por seguir a Cristo, nos lleva precisamente a imitar a Cristo, seguir a Cristo, ¿verdad? Asemejarnos a la divinidad de Cristo en nuestra relación personal con Él, ¿verdad? Y entonces ahí comienza el artes Christus, otros Cristos, el parecernos a Cristo, ser otros Cristos en la tierra. Y la nueva actitud, y la nueva actividad está fundamentada en el don del ser, pero no es una consecuencia natural, sino la realización autónoma de la libertad imbuida por la gracia. Y cuando nosotros hemos optado libremente por seguir a Cristo, la gracia de Dios estará continuamente desbordándose en nosotros. Ahora, con esto pues vemos que la primera concepción soteriológica en la historia de la teología, la divinización del hombre, pues se nos es dado a través de la teología de la encarnación o la cristología de la encarnación, ¿verdad? Y con ello pues terminamos este primer aspecto. Espero que la próxima vez que nos veamos podamos continuar con la redención como satisfacción, la redención como emancipación y la redención como liberación integral. A ver si lo puedo resumir en la última clase que tendremos, y si no, por lo menos ver otro aspecto dogmático muy importante de las 4, la continuación, ¿no? La satisfacción. A ver qué nos dice esa concepción, ¿verdad? Y si puedo terminar con las otras 2 más, pues ya concluiremos esta parte, ¿verdad? Porque me parecen muy importantes y muy sustanciosos, muy enteros en esa parte de nuestro crecimiento de la fe. Y como ven, esto que dijimos, pues nos lleva a la realidad, ¿verdad? La teología, además de ser ciencia, nos lleva a la realidad de las cosas, ¿verdad? Y ojalá esto nos ayude a entender un poquito más, por ejemplo, ahorita de todo lo que dijimos, entender un poquito más nuestro bautismo, ¿verdad? Como un signo profético de Dios en estos tiempos. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí le vamos a dejar. Y si no nos permite, nos veremos en la siguiente transmisión. Vamos a terminar con la oración para pedir la pronta beatificación de la venerable Edelquin. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor que ahora te imploro, la paz del mundo, y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo,
para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día. Que Dios les bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Saludos y bendiciones a todos.